tan lindo poder estar juntos, por lo menos por este medio. Definitivamente me gustaría poder estar con ustedes, abrazarles, estrecharles la mano, pero mientras tanto nos estamos cuidando y también alimentando espiritualmente utilizando la tecnología. Gracias a Dios por este medio. Venimos estudiando Mateo capítulo 14 y la semana anterior, y si usted no pudo ver esto, podría tranquilamente ir al canal de YouTube y ver lo anterior, pero tomé Mateo 14 para poder dar una idea diferente, obviamente basado absolutamente en la palabra de Dios, de quién es Jesús. Y hablamos la semana pasada del Señor Jesús como el Dios soberano, y vimos que Él había permitido a los discípulos estar en esa tormenta, y nos permitió a nosotros, sus discípulos, estar en esta etapa del coronavirus, en esta etapa que, como he dicho en alguna oportunidad, es la primera vez en mis 57 años que veo a un planeta pararse por un virus, por una enfermedad. Sí, se me hace raro pensar, muere gente de tuberculosis, de dengue, de muchas otras cosas, pero este virus nos paró. Pero aún así no escapa de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos trajo hasta aquí. Y no tengo ninguna duda que esta tormenta nos va a perfeccionar, porque el Señor está ahí. Ahora, permítame leerle. Muchos creyentes tienen la idea errada que la obediencia a la voluntad de Dios aplaca la tormenta. Esto no es cierto. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, y de todas ellas nos libra el Señor. Así que el que nos trajo hasta aquí, nos sacará de aquí. Pero definitivamente esta no fue una semana fácil, porque un amigo, y el que me conoce sabe que yo a mis amigos los amo, tengo un sentimiento encontrado, porque sé que un querido amigo hoy está disfrutando en la presencia de Dios, pero se fue, no está con nosotros. ¿Y por qué? Todo empezó por el COVID. Entonces entiendo la soberanía de Dios, y entiendo que Dios cuando hace algo perfecciona, y entiendo que Dios consuela corazones. ¿Por qué? Porque creo en la Biblia, y creo que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, cuando vamos a Mateo 14, si me acompaña ahí, vemos al Señor Jesús. En primer lugar dije la soberanía de Dios, pero aquí quiero hablar del sacerdocio. Quiero que veamos a Jesús desde un punto de vista diferente. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y vamos a ver algunos versículos donde el Señor se muestra como sacerdote y como sumo sacerdote. Tenemos que acordarnos que el Señor era sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Tenemos que pensar también que del trono de gloria pasó al trono de la gracia, y que en ese trono de la gracia que vive en nuestros corazones, hoy podemos no solo disfrutar gracia, o sea, lo que no merecemos, sino también misericordia y alcanzar el oportuno socorro. Marcos 1:35, vaya conmigo por favor. Marcos capítulo 1, versículo 35, y tuve a alguien que me dijo el otro día que a veces no decía los versículos. Es que me olvido porque los conozco de memoria. Así que vamos despacito. Marcos 1:35 dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. ¿Quién hacía esto? El Señor Jesús. ¿Qué hacía? Se levantaba de mañana y oraba. Y Él nos dejó un ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. El Señor Jesús, mientras estuvo en la tierra, nos dejó un ejemplo de orar. En este momento donde todo se sale de control, no podemos hacer otra cosa que orar. ¿Qué es orar? Orar no es hablar con Dios. Orar es conversar. ¿Por qué? Si seguimos con el mito ese, orar es hablar con Dios, sería un monólogo. Y la oración siempre va acompañada de la Biblia, y la Biblia de la oración, porque es una comunicación al ser una relación personal con Dios. Si usted ve al Señor Jesús,
oraba y esperaba. Si va el salmista, dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, la comunicación es de doble vía. Hablo con Dios por medio de la oración, escucho por medio de su palabra. Voy a capítulo 11 de San Juan, y es interesante porque el Señor aparentemente no responde a una oración, o no responde a un deseo de sus amigos, y vemos que Lázaro, su amigo, se muere, pero cuando el Señor llega y pregunta dónde le ponen y dónde le han puesto, y dicen: quiten la piedra, en el versículo 14 Jesús dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. ¿Qué hizo el Señor? Gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Jesús es nuestro mediador. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y si bien es cierto que hoy el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, tan cierto es que Jesús está en el cielo orando por nosotros. Pero veamos un ejemplo más. Juan 17, justamente la oración de rendición de cuentas, la oración donde el Señor está orando no solo por los de ese momento, sino por los que habíamos de creer. Y acá vemos diferentes manifestaciones de su gloria. Vemos claramente lo que significa la salvación. ¿Qué significa la salvación? ¿O qué significa la vida eterna? Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Así que la salvación es conocerle. ¿Conocer a quién? A Cristo. Acuérdense que la palabra conocer me habla de una relación y no de una religión. Una relación que me despierta la realidad de saber que Cristo vive en mí una vez que lo conozco. Y por eso estamos pensando en el ejemplo del sacerdocio de Cristo. Y vemos al Señor Jesús orando, y vemos aquí en este pasaje la gloria de su preexistencia, la gloria de su presencia, la gloria de su preeminencia. Ora por todos nosotros, dice: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo también sea uno en ellos. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. ¿Quiero qué? Solamente Jesús podía hacer eso. Entonces, ¿por qué puede hacer eso? Porque Él es sacerdote. Tenemos que pensar en Jesucristo como sacerdote, profeta y rey. Pero Él empezó, y el Evangelio da insinuaciones del sacerdocio de Cristo, el sumo sacerdote, y aquí podemos ver claramente que Él oró por nosotros y hoy sigue orando por nosotros. Volvemos a Mateo 14 y vemos que Él estaba orando y los discípulos iban a enfrentar una tormenta. Vamos al contexto actual donde todo el mundo está con problemas por el virus, no sabe qué hacer, y hay tormentas económicas, hay tormentas emocionales, hay gente mal espiritualmente, pero Jesús está orando por nosotros y especialmente por los que somos sus hijos. Me acompaña a Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Me voy a parar en el versículo 34, pero quiero que entremos en contexto para poder ver este pasaje maravilloso que deberíamos saber de memoria. El 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además de esto está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Marque eso, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Y qué paz trae a mi corazón saber que del trono de gloria pasó al trono de gracia, intercediendo por mí, y yo puedo llegar a Dios, porque es mi papá, mi amigo, mi consejero, y tengo intimidad con Él, y puedo disfrutarla. Y yo veo este pasaje como un cuadro de la iglesia y el Señor en la actualidad. El pueblo de Dios en este momento está en una tormenta, muchos no sabemos qué hacer, porque nos vemos en la disyuntiva de obedezco a todas las autoridades o salgo a predicar el Evangelio. Hay situaciones económicas, hay gente que está pasando necesidades y la iglesia tiene que tener presencia en la sociedad. Ahora, ¿qué hago? Oro. ¿Qué hace Cristo? Ora por mí. Muchas personas le tienen más miedo al contagio que a perderse para siempre en el infierno. Pero tampoco puedo salir con un látigo a predicarles a todos un evangelio de temor, porque el evangelio es un evangelio de amor. Entonces, nos centramos en el pasaje de Mateo 14, y yo sé que usted conoce ese pasaje, pero mire todo lo que está pasando ahí. Ya habían vivido una experiencia extraordinaria, de golpe van a la tormenta, y lo que más paz le tuvo que haber dado a ellos es saber que estaban en la tormenta. Mire algunas cositas. La barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, el viento le era contrario, y los discípulos empezaron a remar en contra de la corriente. Este es el momento donde yo tengo que perseverar. Jesucristo, como sumo sacerdote, me enseña en primer lugar el ministerio de la plegaria. Yo también tengo que orar. Jesucristo, como sumo sacerdote, me enseña no solo el ministerio de la plegaria, sino el ministerio de la piedad. ¿Por qué? Porque una persona piadosa es aquel que busca tener el corazón de Dios y que se comunica con Dios. Entonces, es un momento que solamente podemos orar y depender de Dios. Un ministerio de plegaria, un ministerio de piedad, un ministerio de paciencia como tuvo el Señor. Dios no quiere que ninguno perezca, es paciente para con todos, esperando que procedamos al arrepentimiento. ¿Quiénes? Los que no fueron salvos. Pero también está sacudiendo el piso a muchos que hoy conocen a Jesús como Salvador. Entonces, pensando en el Señor Jesús, ¿qué me enseña su sacerdocio? Me enseña un ministerio de plegaria. ¿Cuánto tiempo pasa orando? A mí me cuesta, ¿y a usted? ¿Pero sabe por qué me cuesta? Porque soy religioso. Rompí eso hace años. Ahora yo voy manejando, caminando, hablando con Dios, con mis auriculares puestos y cantando, y hablo con Dios en una manera natural. Un ministerio piadoso, claro, soy consciente de la presencia de Dios en mi vida. Un ministerio de paciencia para con los que me rodean, pero sobre todo un ministerio de poder, porque es el poder de Dios que actúa en nosotros, los cristianos. Ese poder que hizo que el mar se mueva y luego se quede quieto y puedan caminar como si eso fuera una vereda. Ahora, Jesús vio a sus discípulos en apuro, y Jesús lo ve a usted en apuro. Marcos capítulo 6, versículo 48. Yo no sé si en este momento usted está pasando una situación difícil. Tengo amigos muy amados que están sin trabajo. Tengo amigos muy amados que están al borde de la desesperación emocional. Tengo personas que me han buscado porque no saben vivir en familia y todavía no entendieron el ministerio de la plegaria, el ministerio de la piedad, el ministerio de la paciencia y el ministerio del poder. Fíjese, el versículo 48 dice así: viéndoles remar con fatiga, porque el viento era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. ¿Qué hizo Jesús? Vino a ellos. Cuando el año pasado pasé momentos difíciles y por ahí no tenía cerca personas que puedan ayudarme, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él es mi ayudador.
Él es mi pronto auxilio en la tribulación. El tema es que cuando empezamos a pensar en el sacerdocio de Cristo, porque ya entendimos su soberanía, sabemos que Él es la única alternativa para salir de estos momentos. Por eso, un ministerio de plegaria es orar en forma continua y constante. Un ministerio piadoso es compartir el corazón de Dios. Un ministerio de paciencia es estar al lado de la persona, aunque sea con un abrazo, compartiendo un evangelio de amor. El ministerio de Jesús, del Señor, fue un ministerio de poder. Vino caminando en el mar con ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de que el viento es contrario y de que parece que todas las situaciones van en contra nuestra, Dios está ahí. Dios está ahí. Dios está ahí. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y permítame decirle lo lindo que fue para mí. El año pasado publiqué por las redes sociales mi operación de columna, y cada vez que recibí un mensaje, ya sea en el Facebook como en el WhatsApp: estoy orando por vos, Raúl, estoy orando por vos. Yo no esperaba que alguien me diga todo va a estar bien, porque yo sabía que eso es un cliché, pero sabía que había gente orando por mí, y no tengo duda que había gente orando por mí. Entonces, nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Por consecuencia, tengo que imitar al Señor Jesús, un ministerio de plegaria, orando unos por otros. Qué bueno sería, impactante para el mundo, si en este momento, en lugar de hablar tanto del virus, pasaríamos más tiempo orando. Orando no para que esta situación cambie o mejore, porque no creo que mejore. Lo que esta situación va a hacer es cambiarme a mí. Cuando la situación me cambia a mí, cambia al que le rodea. Pero todo pasa por una relación personal con Dios. Un principio muy básico de vida cristiana. La vida cristiana es una relación con el autor de la vida. ¿Quién es el autor de la vida? Jesucristo. Cuando tengo una buena relación con Jesucristo, eso afecta mi relación conmigo mismo, con otros creyentes y con el mundo que me rodea. Así que necesito tener un ministerio de plegaria y un ministerio de piedad, entendiendo que el Señor me dejó un ejemplo para que yo siga sus pisadas. Dios conoce su necesidad, Dios conoce su carga. Él mismo fue quien dijo: vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Él sabe lo que usted está atravesando. Déjeme decirle que si está sin trabajo, Dios es su proveedor. Y por más que usted se esfuerce, nada puede hacer para cambiar esto. A Dios le toca hacer. Ahora, también hablamos de un principio de administración, pero tal vez está pasando un momento emocional. Yo no quiero imaginarme lo que es. Tengo amigos que están en algún país donde no pueden salir de su casa y emocionalmente no es sano. Dios sabe eso. Qué bueno es tomar un minuto para orar, llorar, derramar el corazón delante de Dios y decirle: Señor, ya no puedo. Y entonces Dios lo va a hacer, porque tenemos que pensar, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote es un ministerio de plegaria, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote es un ministerio de piedad, el ministerio de Jesús como sumo sacerdote es un ministerio de paciencia, pero también es un ministerio de poder, el poder que actúa en nosotros los cristianos y toma nuestro corazón, lo moldea a su imagen y nos deja disfrutar el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Está disfrutando eso? Porque la vida cristiana es una relación con el autor de la vida, Cristo. Si usted no está bien con usted mismo, es porque su relación está mal con Dios. Si yo tuviera un problema con Adri, el problema no es Adri, es mi relación con Dios. Si tuviera un problema con mis hijas o con mis vecinos, mi problema siempre es que yo no estoy bien con Dios. Porque el Señor me dijo que tengo que amar a mi prójimo, a mi hermano, como a él mismo. Pero cuando me habla del hermano, me habla de amarle como él me amó. Un amor sublime, pero también singular. Ahora, permítame, Hebreos, capítulo 4. Este pasaje me encanta, y cuando pensamos en el sumo sacerdocio de Jesús, un tema que tal vez muchas veces lo escuchamos pero no nos sentamos a estudiar, es alguien intercediendo por mí, el mismo Señor Jesús.
capítulo 4 del libro de Hebreos. Vamos a leer desde el versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Y paremos un poquito acá. Sacerdote, profeta y rey, y hoy sumo sacerdote. Del trono de gloria nos lleva al trono de la gracia y viene a habitar en nuestros corazones. Somos la casa de Dios. Hoy creo que más que nunca terminamos de entender que la iglesia no consiste en un edificio, que nosotros somos ese edificio. Pero dice el apóstol Pablo, escribiendo a los hebreos, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, y habla de Jesús, y nos manda retener nuestra profesión. ¿Qué profesión? Bueno, el libro de Efesios me habla de la vocación a la que fui llamado, y dice, yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Andar digno es retener la profesión, porque andar digno es haber entendido que Jesús es mi Salvador y disfrutar su ministerio de oración hacia mí y yo orando por otros siguiendo su ejemplo. Cuando pienso en plegaria, pienso en oración. Cuando pienso en piedad, pienso en santidad. Cuando pienso en paciencia, pienso en el fruto del Espíritu, guardando un equilibrio. Y cuando pienso en poder, pienso en el Evangelio que transforma vidas, que soy el único que puede compartirlo. ¿Por qué digo el único? Porque solamente los hombres o las mujeres tenemos la posibilidad de ser embajadores y ministradores de la gracia de Dios. Entonces, si usted mira este pasaje, dice, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, por supuesto. Y el apóstol Pablo es categórico en Corintios cuando dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Con la pérdida de mi amigo, tuve una explosión de llanto y me sentí tan vulnerado, tan débil, porque no quería que se muera. Llevo años estando enfermo, hubiera podido morirme yo. Pero después entendí, no se murió, está más vivo que antes y está sano, porque muerto en Cristo presente con el Señor. Pero ¿saben qué tuve que hacer? Tomar mi debilidad y fortalecerme en Dios. Porque eso dice la Biblia. Claro, del dicho al hecho hay mucho trecho, es un buen dicho. Una cosa es conocer la Biblia de acá y otra cosa es creerla con el corazón. Deje que Dios haga lo que quiera en su corazón. Cuando la Biblia dice para que Cristo habite por fe en nuestros corazones, lo que está diciendo es deje que Dios se mueva con libertad como el huésped. Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras tentaciones, pasó por todo eso. Claro, no pecó porque es Dios, pero pasó por todo eso. ¿Y qué consejo nos da? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El sumo sacerdote que está intercediendo por mí me dice, vení, soy un Dios cercano. Vení, estoy viviendo en tu corazón. ¿Estás muy cargado? Vení. Un ministerio de plegaria en mi favor y cuando lo entiendo yo a favor de otros. Un ministerio de piedad, viviendo en santidad, llegando a Cristo de una manera diferente. Y un ministerio entendiendo perfectamente que debo ser paciente y disfrutar el poder de Dios. No hay nada que yo pueda hacer, simplemente puedo llegar en oración y entender. Llego al trono de la gracia y encuentro gracia y misericordia. Gracia es que Dios me da todo lo que no merezco. Cuando me preguntan cómo estoy, mejor de lo que merezco. ¿Y qué es misericordia? Que Dios no me da lo que yo sí merezco. Tengo la convicción, la seguridad, la certeza de que Cristo viene pronto. Pero cada día el justo vive por fe. ¿Somos salvos por gracia vivimos. Qué interesante es que durante mucho tiempo decían, sí, los misioneros viven por fe. Hoy, mucha gente que quedó sin trabajo tiene que entender que el justo vive por fe. Y si retrocediere, no agrada a su alma. Es necesario la fe para poder agradar a Dios. Y la fe
también es un regalo de su gracia. Yo creo que llegó el momento para poder decir, necesito ese oportuno socorro. Señor, conoces mis temores, conoces todo lo que estoy viviendo. Y permítame decirle algo. Si usted supiera que enfrente de su casa se hospedó el Señor y desde ahí estaría orando por usted, ¿cómo se sentiría? Bueno, Jesús no está al lado suyo o enfrente suyo, está dentro suyo. Habita en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue regalado por su gracia. Y Él, ¿qué está haciendo? Está perfeccionando a través de las tormentas nuestros corazones. Yo no espero el COVID, espero la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria, la corona que el juez justo nos dará un día, no por lo que hicimos, sino por lo que Él hizo a través nuestro. No deje de orar, no deje de leer la Biblia, pero no deje de vivir una experiencia personal con Cristo. Aquí en Costa Rica, en Argentina, o donde esté, Cristo es real, no es religión. Cristo vive y quiere trabajar en nosotros. Padre, gracias por tu ministerio sacerdotal, un ministerio, Señor, que nos enseña la plegaria. Gracias por orar por nosotros en este momento y continuamente interceder por nosotros. Gracias, Señor, por un ministerio piadoso que has tenido y por la piedad que necesitamos tener. Y Padre, gracias porque nos enseñas cada día a tener y disfrutar paciencia. Y en este momento te necesitamos con nuestra debilidad. Queremos disfrutar el trono de tu gracia y decirte, Señor, que te amamos y que estamos contentos y agradecidos porque estás ahí intercediendo por nosotros.